Características del proceso modernizador en la Colombia del siglo XX. Bienvenidos a este nuevo episodio de la transformación de Colombia en el siglo XX. Mi nombre es Yemeldi Aguirre Londoño, estudiante de la UNAD, tercer semestre. Ven y contemos de esta historia tan importante de nuestra Colombia. Un espacio donde exploraremos los grandes cambios que han moldeado nuestra historia. Hoy hablaremos sobre el proceso modernizador en Colombia durante el siglo XX, que fue una época de avances, conflictos y muchas transformaciones. Empecemos por entender qué significa modernización. No se trata solo de tecnología o de construir grandes ciudades o a lo largo del territorio. Modernizar un país implica transformaciones en su economía, en su organización política, su estructura social y su forma de relacionarse con el mundo. Desde principios del siglo, el café se convirtió en el motor de la economía en nuestro país. No solo generando ingresos, sino que ayudó también a construir caminos, puertos y hasta clase media emergente. Más adelante, la industrialización tomó fuerza sobre todo a partir de los años 30, con la creación de fábricas textiles, de alimentos y de cemento. En los años 90 llegó la apertura económica, se redujeron barreras comerciales y pues se buscó competir a nivel global. Pero claro que esto también trajo desafíos, como el desempleo y una mayor desigualdad social. La industrialización, por sustitución de importaciones, en las primeras décadas pues, del siglo XX, especialmente entre los 30 y los 70, pues se promovió la producción nacional para reducir la dependencia externa. Dependencia del capital extranjero, aunque se industrializó, Colombia dependía de inversiones extranjeras, especialmente en sectores como el petróleo, el carbón y más adelante el narcotráfico. Neoliberalismo desde los años 90, apertura económica, privatización de las empresas públicas y liberación de los mercados, lo que benefició a algunos de los sectores, pero pues aumentó las desigualdades sociales. Colombia pasó de ser un país principalmente rural a un urbano. Las ciudades crecieron rápidamente, pero con ellas también creció la demanda de servicios como la educación y la salud. Se construyeron escuelas, universidades, hospitales, pero al mismo tiempo el conflicto armado, la violencia y el desplazamiento forzado llevaron a millones de personas a abandonar el campo. Muchos llegaron a las ciudades buscando refugio, creando cinturones de pobreza alrededor de los centros urbanos. Urbanización acelerada. Durante el siglo XX, especialmente desde mediados de siglo, pues Colombia experimentó un fuerte proceso de urbanización. La población se desplazó del campo a las ciudades y pues en busca de mejores oportunidades, eso fue lo que transformó la estructura social. Migración interna y desplazamiento forzado. El conflicto armado, la violencia política y la expansión de grupos armados pues generaron desplazamientos masivos, afectando así profundamente la organización social, generando asentamientos informales en las ciudades. También tenemos que los cambios en la educación y la salud se expandieron los servicios públicos de educación y de salud, aunque con desigualdades marcadas entre los campos y las ciudades. Movimientos sociales surgieron con fuerza, movimientos obreros, estudiantiles, indígenas y campesinos que exigían reformas, derechos y participación, especialmente en la segunda mitad del siglo. Desde la perspectiva política, la historia también es compleja. A mediados del siglo XX, el país vivió una etapa de fuertes violencias entre liberales y conservadores, el rojo y el azul. ¿Para qué? Para detenerla se creó pues el Frente Nacional, que creó un acuerdo entre ambos partidos para tumbar el poder. Funcionó en gran parte, ¿no? Pero también excluyó a otros sectores políticos, lo cual esto provocó el nacimiento de grupos guerrilleros. Décadas después, con la Constitución de 1991, Colombia dio un gran paso. Se reconocieron nuevos derechos, se fortaleció la democracia y se dio voz a comunidades históricamente pues marginadas. Consolidaron el Estado y la nación. Se fortalecieron las instituciones estatales, aunque con continuas tensiones entre centralismo y federalismo. Frente Nacional, 1958 y 1974.
donde hay un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder, que esto estabilizó la política luego de la violencia, pero pues también excluyó a otros sectores y partidos, lo cual generaron molestias y el surgimiento de grupos guerrilleros. Conflicto armado interno, el auge de las guerrillas como las FARC y el ELN, pues el narcotráfico y la aparición de paramilitares marcaron la política desde los años 60 y a eso de principios del siglo XXI. Democratización e intentos de reforma. Bueno, a finales del siglo XX hubo esfuerzos de apertura política, como la Constitución de 1991, que reconoció pues los derechos fundamentales y el pluralismo político. Y pues no podemos olvidar la infraestructura y la tecnología, que es un punto muy importante, en lo cual se construyeron carreteras, represas, sistemas de transporte, redes eléctricas, y recientemente se expandió el acceso al Internet, que eso nos ha servido a todos hasta el momento. Todo esto ha conectado al país en forma pues de que antes parecía imposible. Lo que antes parecía imposible, ahora es posible. El proceso modernizador de Colombia en el siglo XX no fue lineal ni fácil. Fue un camino pues lleno de retos, de avances importantes, pero también de contradicciones. Un país que creció y cambió, pero pues que aún enfrenta profundas desigualdades, ¿no? Modernizar, pues no es solo cambiar lo externo, es también transformar cómo vivimos juntos, cómo nos entendemos como sociedad que somos, y pues ese quizás sea el mayor desafío que seguimos enfrentando en este momento. Bueno, ahora les voy a hacer una línea del tiempo de la evolución del conflicto armado en Colombia desde el periodo comprendido en 1966 y 1999. Bueno, pues le hablaré de un tema que ha dejado huellas profundas en nuestro país, como la evolución del conflicto armado en Colombia entre los años 1966 y 1999. Bueno, esta es una historia compleja y llena de momentos que, aunque resuena en nuestras memorias colectivas, en 1966 pues se marca un punto clave, que es el nacimiento oficial de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aunque su origen pues se retoma de grupos armados campesinos de los años 50, en este año pues se consolida como una guerrilla, esto con ideologías así como una dictadura, algo así, democrática, del proletariado y el campesino. ¿Cuál era su objetivo? Tomarse el poder por las armas. Entonces, a partir de esto, Colombia entra en una nueva etapa en su historia, que es una guerra prolongada y cambiante. En los 70 aparece un nuevo actor, y es el M-19, que fue un grupo, o es un grupo guerrillero urbano, que nace tras el supuesto fraude electoral de 1970. Su estilo fue muy diferente, tomas simbólicas, secuestros y operaciones en ciudades. La lucha armada se traslada también al corazón político y urbano del país. La violencia se intensifica y con ella, pues, la respuesta del Estado. Entonces, en los años 80, las cosas se complican aún más. El país no solo tiene que lidiar con guerrilla, sino también con un nuevo enemigo, el narcotráfico. Los carteles de Medellín y de Cali, mi amada Cali, inicia una guerra brutal contra el Estado y la sociedad. Atentados, asesinatos de jueces, de periodistas y de candidatos presidenciales que sacuden al país, obviamente. En 1985, el M-19 protagoniza uno de los episodios más trágicos, la toma del Palacio de Justicia. Sí, señor. El intento de recuperación por parte del ejército termina en masacre. Más de 100 personas mueren, el país queda marcado. Mientras tanto, las FARC y el ELN expanden una insuficiencia en zonas rurales, financiando con secuestros y extorsiones. A pesar del clima de violencia, al final de la década hay un intento de paz. El gobierno inicia negociaciones. Con algunos grupos armados. En los años 90 se ven los primeros frutos. El M-19 se desmoviliza y muchos de sus miembros se incorporan a la política.
En 1991, Colombia estrena una nueva constitución moderna, incluyente, con derechos fundamentales y reconocimiento de diversidad cultural. Pero la esperanza dura poco. Las FARC no se desmovilizan, al contrario, se fortalecen militar y financieramente gracias al narcotráfico. En respuesta, nacen y crecen los grupos paramilitares, impulsados por los ganaderos, empresarios y narcotraficantes, supuestamente para combatir a la guerrilla, pero con métodos violentos, masacres contra la población civil. Así no es. El conflicto se vuelve cada vez más complejo, pues ya que no solo entre guerrillas y Estado, sino entre guerrillas, paramilitares, ejército y más, y en medio de millones de víctimas, que es lo más triste. En 1998, el presidente Andrés Pastrana abre un proceso de paz con las FARC. Se crea la zona de distensión, un área sin presencia militar para facilitar el diálogo. Pero pues los hechos en el terreno dicen otra cosa. Mientras se hacen negociaciones, también se combaten, los secuestros y ataques continúan, la confianza se viene abajo, se quiebra. Para 1999, Colombia vive una de las etapas más crudas del conflicto armado. Las esperanzas de paz se enfrentan a una realidad llena de violencia, qué cruel, desplazamiento forzado y mucho dolor. A lo largo de este tiempo, pues podemos decir que Colombia pasó de ser una lucha rural con ideologías políticas para convertirse en una guerra compleja. Y este conflicto pues dejó tantas víctimas que el daño es irreparable y muy difícil de superar.